Listo. Bueno, jóvenes, entonces vamos a tratar de combinar con este ejercicio, que nos faltaba simplemente el inciso D para los que recién acaban de entrar. Como ustedes pueden observar, el último inciso me indica lo siguiente, ¿no? El peso de oro que se debe colocar en la cara superior del cubo, para que dicha cara se encuentre al mismo nivel que el mercurio, dicen así. Entonces aquí vamos a dibujarlo de nuevo. Vamos a hacer una nueva gráfica, ¿ya? En este caso lo vamos a hacer de esta manera. A ver. ¿Ya? Vamos a hacerlo de esta forma. Sí. Damos de cuenta que este es el recipiente, ¿no? Ahí está. Y ese es el nivel del mercurio, ¿no? ¿Ya? Ahora, en este caso, vamos a dibujar el cubo. Es así, porque me dice que ahora el cubo tiene oro encima. A ver, leamos bien. A ver, el peso de oro que se debe colocar, dicen, ¿es así? Entonces así. Está bien. Entonces, fíjense, aquí el cubo, jóvenes, se encuentra justo al ras del nivel del mercurio. Así. ¿Ya? Parece un rectángulo, pero ya saben que es un cubo, ¿no? Entonces, jóvenes, aparte de eso, me indica que encima de ese cubo, en la cara superior, o sea, en esta parte de aquí, tenemos el oro, un pedazo de oro, ¿ya? No sabemos qué, qué volumen tiene ni nada, ¿no? Voy a volver a dibujar eso. A ver, ya. Fíjense, ahí está el cubo, y aquí va a estar el nivel del mercurio. Ahí está. Y aquí va a estar el pedazo del oro. ¿Es así? Bueno, jóvenes, entonces de esta manera, fíjense, al principio habíamos visto que este cuerpo, que el cubo, flotaba, ¿no es así? Por su densidad del cubo era menor que la densidad del líquido, ¿ya? Ahora, en este caso le estoy colocando un cuerpo más pesado, que es el oro, ¿sí? Cuya densidad del oro es de 19.300, que lo tenemos aquí, fíjense, en esta parte de aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces, en la pregunta me dice cuánto de oro se debe colocar encima del cubo para que el cubo se sumerja por completo, porque básicamente el cubo se está sumergiendo por completo, fíjense. No importa que esté al ras, la parte superior del cubo está al ras del nivel del mercurio, ¿ya? Entonces, eso ya se puede dar a entender de que está sumergido por completo, ¿ya? Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí, jóvenes, es hacer una sumatoria de fuerzas. Para empezar, tenemos, ¿es así? El empuje del mercurio. Tenemos el empuje del mercurio. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos el peso del cubo, ¿no? Y aquí tenemos el peso del oro. Entonces, tenemos tres fuerzas. Y lo único que tenemos que hacer, como ya les había indicado la anterior vez, tenemos que hacer una sumatoria de fuerzas, nada más. Aquí va a ser sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. ¿Es así? En este caso tenemos tres fuerzas. ¿Sí? Tenemos tres fuerzas. El empuje, el peso del cuerpo y el peso del oro. Ahora, ¿por qué la pregunta me dice que está al mismo nivel que el mercurio? Porque, jóvenes, si el cubo estuviera más abajo, eso quiere decir que el oro también estaría sumergido y también me tendría que dar el porcentaje de oro que estuviera sumergido. Pero como me dice que está al mismo nivel, eso quiere decir, jóvenes, que el oro no se ha sumergido nada, ni un porcentaje del oro está sumergido, ¿ya? Solamente todo el cubo está sumergido, pero el oro, nada, ¿ya? Bueno, entonces aquí vamos a colocar, fíjense, como el empuje del mercurio va hacia arriba, entonces el empuje del mercurio es positivo, menos el peso del cubo y menos el peso del oro, ¿sí? Y la pregunta claramente me dice que quiere saber el peso de oro. Entonces de aquí yo voy a despejar el peso del oro. Por lo tanto, aquí vamos a tener el empuje del mercurio menos el peso del cubo. Esto va a ser igual a el peso del oro. Nada más, ¿sí? ¿Tenemos el empuje del mercurio? No lo tenemos. No hemos calculado el empuje del mercurio. ¿Tenemos el peso del cubo? Tampoco tenemos el peso del cubo, pero se lo puede calcular, ¿no? Entonces voy a ir despejándolo de esta manera. Aquí vamos a tener el peso del oro, que va a ser igual al empuje. Cuando un cuerpo, no se olviden,
el empuje está en función del volumen sumergido, ¿sí? Entonces, en este caso, sabemos que el empuje del mercurio va a ser igual, obviamente, a la densidad del mercurio por la gravedad y por el volumen. En este caso, ¿qué volumen? Obviamente, el volumen total del cubo. ¿Está bien? El volumen total del cubo. No se toma en cuenta el volumen del cuerpo, el volumen del oro, solamente el volumen total del cubo, ¿ya? Ahora, menos el peso del cuerpo. En este caso, no tenemos el peso del cuerpo, pero sabemos que el peso es igual a masa del cuerpo o masa del cubo por la gravedad, ¿no es así? ¿Ya? Seguimos desarrollando esto. Aquí peso del oro igual a la densidad del mercurio por la gravedad y por el volumen total del cubo. Menos. Sabemos que la masa del cubo, como no tengo la masa del cubo, pero sabemos que masa es igual a densidad por volumen, ¿no? Entonces aquí va a ser densidad del cubo por el volumen total del cubo y por la gravedad, ¿no es así? Fíjense, podemos sacar factor común. Volumen total del cubo y gravedad, podemos sacar factor común, ¿no es así? Entonces, despejamos aquí, seguimos desarrollándolo. El peso del oro va a ser igual a la gravedad por el volumen total del cubo. Todo esto paréntesis. Lo único que estoy haciendo es sacar factor común, ¿no? Densidad del mercurio menos la densidad del cuerpo. ¿Es así? Entonces, jóvenes, con esa fórmula podemos calcular el valor del peso de oro que debemos colocar encima del cubo para que éste se sumerja por completo, ¿no es así? O por lo menos para que se sumerja hasta llegar al mismo nivel del mercurio. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es la densidad del cubo? Sabemos que el cubo es de hierro, entonces su densidad es 7800, ¿no? ¿Cuánto es la densidad del mercurio? 13600. ¿Cuánto es el volumen del cubo? A ver, hemos calculado el volumen del cubo, el volumen total del cubo, el volumen total del cubo. Aquí lo hemos calculado, fíjense. Es esto de aquí, ¿no? 216 centímetros cúbicos. Pero yo no lo necesito en centímetros cúbicos. Sí o sí lo necesito trabajar en el sistema internacional, ¿ya? Entonces estos 216 lo vamos a convertir a metro cúbico. Así de paso repasamos un poco lo que son unidades de conversión, ¿no? Si el volumen total del cubo, a ver, ya. Si el volumen total del cubo es de 216 centímetros cúbicos, aquí lo tengo que transformar esto a metro cúbico. ¿Cómo se transforma? Es sencillo. Sabemos que un metro tiene 100 centímetros, ¿no es así? Entonces, yo quiero centímetro cúbico, entonces todo esto lo elevo al cubo y eso también lo elevo al cubo. Por favor, calculen cuánto sería ahí. 216 centímetros cúbicos dividido entre 100 elevado al cubo. Calcúlenlo ahora, jóvenes, porque yo no tengo mi calculadora ahorita. No la veo. Allá creo que está. Vayan calculándolo a ver. Dos por 10 a la menos 5. ¿Alguien lo pudo calcular? 2 por 10 a la menos 5. 2 por 10 elevado a menos 5. A ver. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Yo tengo a la menos 4. ¿Alguien calculó lo mismo? 216 dividido entre 100 elevado al cubo. Sí, a la menos 4 igual tengo. A mí me sale 2,16 por 10 elevado a menos, Sí. a menos 4 metros cúbicos, ¿no es así? Bueno, jóvenes, entonces, de esta manera, ya hemos calculado el volumen total del cubo. Ahora, fíjense aquí en la fórmula, en esta fórmula de aquí, simplemente nos faltaba el volumen total del cubo, ¿no? Pero tiene que estar todo en el mismo sistema. Mejor si es el sistema internacional, ¿no? Por lo tanto, de esa manera voy a calcular ahora el peso del oro. Aquí peso del oro va a ser igual a la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por el volumen total, ¿es así? Que es 2,16 por 10 elevado a menos 4 metros cúbicos. Todo eso por la densidad del mercurio. Sabemos que es 13.600. Caramba, ese 3. Ya, 13.600 menos la densidad del cubo, que es 7.800. ¿No es así? Sabemos que las unidades de la densidad es kilogramos sobre metro cúbico. Fíjense, metro cúbico con metro cúbico se va. ¿Qué me va a quedar? Me queda metros sobre segundo cuadrado
por kilogramo. Sabemos que eso es newton, ¿es así? Entonces calculen, jóvenes, cuánto es el peso del oro. 12,27. 12, 27. ah, ya, 97. Escucha. Ahí está, joven. Ese sería el peso del oro. ¿Ya? De esa manera. ¿Sí? De esta manera se resolvía el inciso D. Obviamente no es la única forma, ¿no?, en la que se puede resolver. Yo les expliqué la anterior vez. El hecho de que yo lo haga de esta manera no significa que sea el único método. ¿Ya? Ustedes pueden ir practicando, para eso lo estamos resolviendo aquí, ¿no? Este es el inciso D. ¿Ya? ¿Hay alguien que no haya entendido en este inciso algo? ¿Hay alguien que tenga alguna duda, alguna consulta? ¿Nadie? ¿Nadie tiene dudas? ¿Nadie tiene consultas? No. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a continuar ya. Vamos a continuar el siguiente ejercicio que he preparado. A ver, un cuerpo. Ya, esta de aquí. Lo voy a buscar en mi celular ahora. Y aquí ya lo tengo. Ya. Como podemos ver en la pregunta me dice lo siguiente, ¿no? Un cuerpo de madera cuya densidad es de 250 kilogramos sobre metro cúbico y tiene un volumen de 0,35 metros cúbicos, se encuentra en el fondo de una piscina sujeto por una cuerda, dice. Calcular la tensión de la cuerda, ¿ya? Bueno, en este caso, jóvenes, fíjense, vamos a anotar primero los datos. Ahí está. Para empezar tenemos la densidad del cuerpo. ¿No es así? Tenemos la densidad del cuerpo, que me indica que es igual a 250 kilogramos sobre metro cúbico. Se encuentra en el fondo de una piscina, donde sabemos que en la piscina obviamente hay agua, ¿no? En el caso de que no me diga qué hay, ustedes tienen que asumir siempre que va a ser agua, digamos. Ahí está. Esa sería la densidad del agua, ¿no es así? Aparte de la densidad del cuerpo, tenemos el volumen del cuerpo, que es 0,35 metros cúbicos, ¿sí? Bueno, esta pregunta simplemente me pide calcular la tensión del cuerpo. Entonces vamos a dibujarlo de esta manera. Imagínense que esa es la piscina, ¿ya? Aquí abajo tenemos una cuerda y aquí tenemos el cuerpo. En ninguna parte de la pregunta me indica qué forma tiene el cuerpo. No me dice si es un cubo, no me dice si es un cilindro, si es un paralelepípedo. No me indica nada más así. Entonces lo vamos a hacer de esa manera. Espera un ratito, vamos a hacerlo un poquito más grande el dibujo de la cuerda. Ahí. Ahí está. Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente tenemos que dibujar otra vez las fuerzas, ¿sí? Para empezar, tenemos el empuje del agua hacia arriba. Siempre va a ir hacia arriba el empuje, ¿no es así? Entonces ahí tenemos el empuje del agua. Luego tenemos el peso del cuerpo. Ahora la pregunta del millón, ¿hacia dónde va la fuerza de la tensión? ¿La fuerza de la tensión va hacia arriba o la fuerza de la tensión va hacia abajo? Hacia arriba porque está sujeta y son una cuerda. Ya, el señor dice hacia arriba. ¿Qué dicen los demás? A ver. Hacia abajo. ¿Hacia arriba o hacia abajo? A ver. ¿Hacia dónde iría? Entonces, fíjense, lo primero que tenemos que ver es lo siguiente. ¿Sí? A ver, atienden. Así lo vamos a hacer. Fíjense, yo tengo este cuerpo, ¿ya? Y lo estoy soltando. Lo agarro, pero lo suelto. Aquí está la manito. Lo estoy agarrando, pero ahora lo suelto y este objeto va a caer, ¿no es así? Obviamente va a ir hacia abajo. Ahora, si yo le coloco una cuerda, ¿la tensión hacia dónde va a ir? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. No, en este caso, jóvenes, la Hacia tensión va hacia arriba. arriba. ¿Por qué? Porque el peso del cuerpo va hacia abajo, ¿sí? Eso quiere decir, jóvenes, que la tensión siempre va a ir en el sentido opuesto al movimiento del cuerpo. Si no hubiera habido esta cuerda, fíjense por eso otra vez. Si no hubiera habido la cuerda, el cuerpo va a ir hacia abajo. Entonces, para equilibrar el sistema,
Yo estoy colocando una cuerda. Entonces la tensión tiene que ir hacia arriba para que estén equilibrados, ¿así? Ahora la pregunta es aquí. Si no hubiera esta cuerda, ¿hacia dónde iría el cuerpo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Piensa en el cuerpo. Se escucha entrecortado. Disculpa, creo que es mi internet, sí. Mucha. Y la computadora. Ya. Bueno, entonces, a ver, en este caso, ya, lo voy a hacer directo, ¿ya? En este caso, jóvenes, la tensión va hacia abajo. Porque si no hubiera la cuerda, por el valor que tiene la densidad del cuerpo, yo ya les dije, ya, todos los cuerpos que tienen menor densidad que el líquido siempre van a tender a flotar, ¿ya? Imagínense que esta es una pelota. Ustedes han debido jugar con una pelota en la piscina, ¿no es así? ¿Qué pasa si ustedes meten la pelota hacia abajo? La pelota sí o sí quiere salir, ¿no ves? ¿Por qué? Porque tiene aire y el aire su densidad del aire es menor que la densidad del agua. En este caso es lo mismo. Fíjense, la densidad del cuerpo es menor que la densidad del agua. Entonces ese cuerpo quiere ir hacia arriba, quiere ir hacia la superficie. Entonces la tensión, en este caso, va a ir hacia abajo. Tiene que ir en contra del movimiento del cuerpo. ¿Sí? La tensión va hacia abajo. ¿Está bien? Bueno, entonces aquí hacemos simplemente una sumatoria de fuerzas también. Pero así va a ser, no es así. ¿Ya? Entonces ya sabemos que el empuje es positivo. Menos la tensión y menos el peso del cuerpo. Todo es igual a 0. Bueno, de aquí simplemente tenemos que despejar la tensión, ¿no? Como es negativo, pasa al otro lado como positivo. Tensión va a ser igual al empuje del agua menos el peso del cuerpo. Ya, antes de continuar, ¿se sigue escuchando cortado? Voy a mejorar un poquito. Sí que, sí se sigue escuchando. Sí, se sigue Se escuchando. escucha entrecortado. Ucha. A ver, voy a quitar el video para ver si así mejora un poquito el internet, ¿no? ¿Ya? Ya mejoró un poco. Ya. Entonces, en este caso, fíjense, jóvenes, tenemos que la tensión va a ser igual al empuje. Y nosotros sabemos que el empuje es igual a la densidad del líquido, que en este caso es agua, por la gravedad y por el volumen del cuerpo, menos el peso del cuerpo. No tenemos el peso del cuerpo, pero sabemos que el peso del cuerpo es más el cuerpo por la gravedad, ¿no es así? Luego tenemos que la tensión es igual, continuamos de esta manera, por la gravedad y volumen del cuerpo. Menos, no tenemos la masa del cuerpo, pero sabemos que masa del cuerpo o la masa es igual a la densidad de ese cuerpo por el volumen de ese cuerpo y por la gravedad. ¿Sí? Fíjense básicamente lo mismo que muchos datos, con el peso del oro. Entonces, jóvenes, de aquí calculamos, ¿no? O perdón, primeramente podemos seguir desarrollando un poquito, ¿no? Indicando que la tensión va a ser igual y saco factor común, ¿no? Saco factor común la gravedad y el volumen del cuerpo. Todo esto por la densidad del agua menos la densidad del cuerpo, ¿no? ¿Sí? Todo eso ya lo tenemos. Entonces la tensión va a ser igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el volumen del cuerpo, que en este caso 0,35. Por eso por 1000 menos la densidad del cuerpo, que es 250. Y calculamos entonces, jóvenes, la tensión. ¿A cuánto es la tensión entonces? Calcúlenlo, por favor. ¿Cuánto sería el valor de la tensión, jóvenes? Reemplacen, calculen. Sería 2572.5. ¿A todos les sale lo mismo? Sí, sí, sí. 5. Jóvenes. Entonces sería el resultado del valor de la tensión, ¿sí? De esa manera se calculaba este pequeño ejercicio. Por si acaso, todo lo que estamos haciendo son modelos de exámenes. En el anterior ejercicio, jóvenes, solamente que, a ver, lo voy a mostrar. Fíjense, por ejemplo, en este ejercicio, aquí no es
Bueno, este no es un, modelo, un solo modelo de examen, sino que son varios. Solamente que he agarrado varios incisos de otras preguntas y le he aumentado aquí nada más. ¿Sí? Pero también es un modelo de examen del ingeniero Aguilar. ¿Ya? Pero en este caso ya he preparado más preguntas del ingeniero Aguilar de sus modelos de exámenes. Ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Vamos a mi clase física 1, un ratito. Física 1, física 1, física 1, física 1. Ya ahí está. Y aquí tenemos otra pregunta. Esta pregunta decidí copiarla tal como está en el examen del ingeniero, ¿ya? Así que eso lo vamos a resolver ahorita para que ustedes no tengan dudas sobre los modelos de exámenes del ingeniero. Pucha. Lo voy a buscar ahorita en mi celular para que lo hagamos. ¿Qué tal el audio? ¿Se escucha mejor? Sí. Ah, ya está. Ya. Esta es la primera pregunta que vamos a hacer del ingeniero Aguilar. ¿Ya? Como podemos observar, la pregunta me indica lo siguiente, ¿no? Se tiene una lancha rectangular cuyas dimensiones son de 4 metros por 2,5 metros y por 1,4 metros. Tiene una masa de 120 kilogramos y debe transportar carga solo hasta que el nivel del agua alcance la marca S. Calcular la carga máxima que puede transportar, dice. Bueno, ustedes ya saben perfectamente bien que lo primero que tenemos que hacer es ir anotando todos los datos que me da la pregunta, ¿no es así? Ahí está. Entonces, lo primero que vamos a anotar son las dimensiones. Con esas dimensiones, jóvenes, ustedes pueden calcular el volumen, ¿no? Vamos a colocar ahí volumen de, perdón, de 4 metros. 4 metros por 2,5 metros y por 1,4 metros. Ya. Con esos valores yo puedo calcular el volumen que tiene la lancha, ¿no? Porque es una lancha rectangular. Ahora, la masa, este es el volumen de la lancha. Ahora, la masa de la lancha es igual a 120 kilogramos. ¿Sí? ¿Qué más? Debe transportar una carga, solo hasta que el nivel del agua alcance la marca S. ¿Está bien? Hasta que el nivel del agua alcance la marca S. Bueno, jóvenes, atentos porque esa pregunta tenía otro dato más en la gráfica. Aquí está, ya la pillé ya. Ya. En la gráfica nomás le voy a colocar ese dato. ¿Ya? Entonces, bueno, dice calcular la carga máxima. Bueno, lo primero que vamos a hacer es simplemente graficarlo. ¿Está bien? Vamos a graficar de esa manera. A ver. Aquí están las figuras. Ya. Entonces, fíjense, lo voy a dibujar más o menos de esta manera. Es una lancha rectangular, dicen, ¿no? Me voy a quitar esta aburrida. Ya. Fíjense entonces, tenemos esa lancha rectangular de esa manera. Ahí está, fíjense. Ya. Entonces vamos a asumir que de largo tiene 4 metros, ¿sí? De ancho tiene 2,5. Porque ese es el dato que me da la pregunta, ¿no? 2,5. Ya. Y luego me dice que el alto, en este caso, va a tener 1,4. Esta altura de aquí no es así. Pero la pregunta me dice lo siguiente, a ver, vamos a leerlo. Dice, debe transportar una carga solo hasta que el nivel del agua alcance la marca S. Y bueno, en la gráfica, en el examen del ingeniero, la marca S está más o menos aquí, está el nivel del agua. ¿Ya? Más o menos así. Entonces, en esta marca S me indicaba que la altura era 1,1, ¿ya? Aquí es 1,1 metro, ¿sí? La altura. Esta de aquí era la marca S, este puntito, esta de aquí, marca S, ¿ya? Entonces te voy a volver a escribir bien. Aquí, por favor, no se olviden aquí, esta alturita era 1,1 metro, ¿sí? Jóvenes, entonces aquí nos falta una cosa.
nos dice que tiene que transportar la carga, entonces vamos a la carga también. Digamos que aquí es la carga, ¿no? No sabemos qué cuerpo es, no sabemos qué carga está transportando, nada. Entonces lo que tenemos que hacer, obviamente, es siempre dibujar las fuerzas que hay en el sistema. Para empezar, la primera fuerza que siempre vamos a tener, en este caso, la primera fuerza que siempre tenemos que identificar, obviamente, es el empuje. Sí, aquí empuje el agua, obviamente. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos, jóvenes, también el peso del ancho. ¿Sí? Y también tenemos aquí el peso de la carga. ¿Es así? Ahí está. Tenemos tres fuerzas otra vez. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente una sumatoria de fuerzas en Y. Ya, sumatoria de fuerzas en Y. Todo esto igual a 0. Bueno, lo primero que anotamos obviamente va a ser el empuje del agua, menos el peso de la carga y menos el peso de la lancha. Todo eso igual a 0. Entonces, en este caso, la pregunta me pide claramente que calculemos el peso de la carga, ¿no es así? Ya, esa pregunta que se acaban de pasar, igual la tengo aquí para que la hagamos, así que no se preocupen. Ya. Ahora, entonces, vamos a despejar el peso de la carga. Peso de la carga, ¿no? En este caso va a ser igual al empuje del agua menos el peso de la lancha. ¿Sí? Entonces, el peso de la carga va a ser igual, sabemos que el empuje va a ser en este caso igual a la densidad del agua por la gravedad y por el volumen. En este caso no tengo que tomar en cuenta el volumen de toda la lancha, solamente el volumen de la parte sumergida. Entonces aquí voy a colocar volumen sumergido. ¿Sí? Volumen sumergido. Ya, entonces, menos el peso de la lancha. No tengo el peso de la lancha, pero tenemos la masa de la lancha y el valor de la gravedad. ¿Sí? ¿Ya? En este caso, la masa de la lancha ya no la convierto a densidad de la lancha por el volumen de la lancha, porque no tengo la densidad de la lancha por calcular, pero sí, es así. Sí, mano. Ahorita lo único que me falta sería, fíjense, tengo la densidad del agua, la gravedad es constante, y lo que no tengo es esto, el volumen sumergido. ¿Sí? El volumen sumergido. Bueno, jóvenes, entonces el volumen sumergido solamente sería eso de aquí, fíjense. Vamos a hacerlo con otro color medio clarito. Este de aquí sería el volumen sumergido, ¿es así? Solamente eso de ahí. Que si no cortamos eso, también es un rectángulo. Entonces, ¿yo cómo puedo calcular el volumen sumergido? Entonces, aquí vamos a colocar abajito de la gráfica. Entonces, el volumen sumergido, jóvenes, va a ser igual. ¿Cómo se calcula? ¿Alguien se acuerda cómo se calculaba el volumen de un rectángulo? Era base, ¿es así? Base por el ancho y por la altura. En este caso, si yo coloco la altura, fíjense aquí, fíjense dónde están las unidades, dónde están los datos. Obviamente esta es la base, ese es el ancho y esta sería la altura, ¿ya? Pero yo solamente quiero la altura de la parte sumergida y la altura de la parte sumergida, jóvenes, simplemente es la marca S. ¿Es así? Porque solamente está sumergido, fíjense, desde aquí hasta aquí, ¿no? De aquí hasta aquí está sumergido. Desde la base hasta la marca S. Entonces esa sería la altura, ¿sí? Y entonces de esa manera, jóvenes, yo voy a calcular el volumen sumergido. Colocamos. Sí o sí tiene que estar en metros. ¿No es así? Sí o sí tiene que estar en metros. Entonces la base sabemos que tiene 4 metros. El ancho sabemos que es de 2.5 metros. Y la altura hasta la marca S sabemos que es de 1,1 metro. Por favor, calcúlenlo cuánto sería el volumen sumergido. 11 metros cúbicos. 11 metros cúbicos, ¿no? Ahí está, jóvenes. 11 metros cúbicos. Ese es el volumen sumergido. Bueno, entonces lo único que tengo que hacer en esta fórmula de aquí es reemplazar todos los datos para poder calcular el peso de la carga. No sé si se están dando cuenta, pero los ejercicios del ingeniero de estos modelos de exámenes están sumamente sencillos, ¿no es así? Así son los exámenes del ingeniero Aguilar, ¿ya? Entonces aquí yo puedo, incluso aquí, yo puedo sacar factor común la gravedad, ¿no? 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, puesto por, estoy sacando la gravedad como factor común. Luego tenemos la densidad que va del agua, que es 1000
1000 kilogramos sobre metro cúbico por, en este caso, el volumen sumergido. El volumen sumergido es 11 metros cúbicos. Fíjense, metro cúbico se va. Todo eso menos, es así, la masa de la lancha. Sabemos que es 120 kilogramos. ¿Así? Bueno, entonces, por favor, calculen cuánto sería el peso de la carga. Calculen los jóvenes. ¿Cuánto les sale? Va a salir un número alto, así que no se preocupen. 106.624 newton. 106.000. 624 newton. Ahí está, jóvenes. Esa sería. ¿Hay algo que no haya entendido hasta ahí? Como podemos observar, ya les dije, los modelos de examen del ingeniero Aguilar son sencillos, ¿no es así? No están tan complicados. Fíjense, vamos a hacer este otro, que era, creo, si no me equivoco, es el mismo que han mandado ahorita al chat del Zoom. A ver, espérenme un ratito. Este de aquí. En un recipiente rectangular cuyas dimensiones son de 90 centímetros por 60 centímetros por 40 centímetros, en el cual contiene aceite de 0,86 gramos sobre centímetro cúbico. Se coloca un objeto cilíndrico cuyo diámetro es de 3 pulgadas, ¿ya? Ahorita lo vamos a corregir, cuyo diámetro es 3 pulgadas y una altura total de 19 centímetros, sabiendo que se encuentra sumergido 15 centímetros en aceite, ¿ya? Calcular la presión en el fondo del recipiente, la fuerza en el fondo del recipiente, la masa del cilindro y la densidad del cilindro. En realidad la pregunta no me daba las dimensiones, no me daba las alturas, nada, sino que las dimensiones las daba en la gráfica, ¿ya? Yo solamente que las anoté para no olvidarme, porque no tuve tiempo para dibujarlo yo, ¿ya? Por eso no lo dibujé y prefería anotarlo de esta manera la pregunta, con todos los datos en la pregunta, ¿ya? Así que es la misma pregunta que lo que su compañero mandó al chat, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer, ya saben, anotarse los datos. Ahí está, datos, ¿no es así? Entonces, tenemos el volumen del recipiente. Pero ya no me va a servir el volumen del recipiente, voy a anotar todas sus dimensiones. 90 centímetros, voy a anotarlo en metros, 0,9 metros. Por 60 centímetros, que sería 0,6 metros. Y por aquí en centímetros, que es 0,4 metros, ¿no es así? ¿Ya? En el cual contiene aceite, dicen así. Entonces, la densidad del aceite, en este caso, es de 0,86, ¿no? Aquí es gramos sobre centímetro cúbico. Si esto lo quiero convertir a sistema internacional, sería, siempre va a multiplicar por 1800 kilogramos sobre metro cúbico. Simplemente se multiplica por 1000 nada más, ¿ya? No se olviden, sí o sí tiene que estar en el sistema internacional. Ahora, la altura total, H mayúscula le voy a colocar, es de 19 centímetros, que es 0,19 metros, ¿sí? Pero me indica que solamente se midió 15 centímetros, entonces a eso le voy a colocar HS, o H1 le vamos a colocar. H1 va a ser igual a 0,15 metros. Ah, me falta el diámetro. El diámetro indica que es igual a 3 pulgadas. Bueno, siempre va a ser un inconveniente para ustedes el tema de las unidades, por eso tienen que tratar de acordarse bien y practicar, aunque sea, o echarle una ojeadita, digamos. Esto lo voy a convertir a metros. Y para eso sabemos que una pulgada, jóvenes, tiene 0,0254 metros. ¿Sí? Pulgada con pulgada se van y me quedan metros. Yo lo voy a calcular eso, ¿ya? Entonces, jóvenes, el diámetro sería de 0,0762 metros. 0,0762 metros. Sería algo de 7 centímetros, ¿no? De diámetro. 7,62 centímetros sería. Bueno, jóvenes, ya tenemos todos los datos. Ahora lo voy a dibujar como estaba en el examen. ¿Sí? Lo vamos a dibujar como estaba en el examen. A ver, a ver, a ver, a ver. En el examen más o menos estaba de esta manera dibujado. Se tenía un recipiente cilíndrico de esta forma. Igual si quieren después le paso la foto. Y aquí estaba el nivel del agua. ¿Ya? Y aquí se dibujaba el cilindro. Ahí está. ¿Sí? De esa manera.
Ahora, las dimensiones de este recipiente era así. Aquí era 0, a ver, la altura del recipiente era 0,9. Perdón, la altura del agua, no del recipiente. Era 0,90 centímetros. Aquí era 0,6 metros, perdón. Ahora era 0,9 metros. Y aquí era 0,4 metros. De esa manera era, ¿sí? Y ya tenemos la altura 1, ¿no? Que es esta altura. Vamos a hacer con otro color. A ver, a ver, a ver, a ver. Este es celeste. Esta altura, la altura sumergida, altura 1. Y aquí tenemos, obviamente, la altura 2. La altura 1 es la que está sumergido, ¿no? La altura 1 es 15 centímetros. Y la altura 2 sería, obviamente, 4 centímetros. Porque la altura total es 19, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más teníamos? A ver, a ver, a ver, a ver. No tenemos más datos, ¿no? Ah, y esto no era agua, ¿no? Es aceite. Aquí es aceite. Voy a abreviar con AC nomás. Aceite. Ahí está. Bueno, jóvenes, entonces de esa manera es como el ingeniero les daba la pregunta. No se olviden, por favor, esto 0,9 es la altura que tiene el agua, ¿ya? No la altura que tiene el rectángulo. A ver, pero de todas formas me voy a fijar un ratito, espérenme un momentito. Voy a presentar el examen. No voy a tardar nada, así que no se desesperen. Ahora que están viendo la pizarra, están viendo las fotos que estoy viendo yo ahorita. La pizarra. Ya, a ver, espera un ratito. Y aquí está. Yo después se las mando igual la foto del examen ya. Así que no se preocupen porque lo vean igual. Esperen un momentito. No me acuerdo si copié bien los datos. A ver. Es para quitarnos la lana. Y yo después igual se los puedo pasar todos los modelos de exámenes que tengo. Aquí ya lo pillé. Sí, así es. Está bien entonces. Esa altura era la altura que tiene el agua nada más. Ya, espérenme un ratito. Tuve un pequeño problemita. Ahorita lo voy a volver a conectar la pizarra ya. Ya está ya. Bueno, ahí, jóvenes. Entonces, de esta manera, la altura esa que me daba era la altura que tiene la altura que tiene el nivel del aceite, ¿ya? Entonces, el inciso A me pide calcular la presión en el fondo del recipiente. En este caso solamente me pide la presión del líquido, ¿ya? Porque el ingeniero siempre cuando quiere calcular la presión absoluta, obviamente va a decir presión absoluta, calcular la presión absoluta en el fondo, ¿ya? Pero en este caso solamente me dice la presión y por ende lo único que tengo que calcular es la presión manométrica o la presión hidrostática, ¿ya? Inciso A vamos a colocar entonces, aquí vamos a colocar presión, es así, presión hidrostática. Ustedes ya saben bien que la presión hidrostática es igual a la densidad, la gravedad y la altura, ¿no es así? La presión hidrostática está en función de la densidad y de la altura. En este caso es aceite y tiene una altura de 90 centímetros. Entonces podemos calcularlo. La presión hidrostática va a ser igual a la densidad del aceite, que es 860 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y la altura del aceite, perdón, es de 0,9 metros. Por favor, calculen cuánto sería la presión hidrostática. Calculen, por favor, cuánto sería la presión hidrostática. Salen valores altos. Con el sistema internacional salen valores altos. ¿Cuánto le salió? ¿Bien? ¿Cuánto le sale? Sale 7.585,2. Miren que la presión siempre se mide en newton sobre metro cuadrado o pascales, ¿no es así? ¿Ya? Newton sobre metro cuadrado o pascales. ¿Está bien? ¿Ya? Ahora, ¿qué hubiera pasado si me hubiera pedido la presión absoluta? Bueno, si me hubiera pedido, jóvenes, la presión absoluta, en el fondo, la presión absoluta iba a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica.
En este caso, ya les expliqué la anterior vez, que la presión manométrica es la suma de todas las presiones hidrostáticas. Si hay 3 líquidos, 4 líquidos, hay 2 líquidos. Ahora, si hay un solo líquido, la presión manométrica es igual a la presión hidrostática. Eso quiere decir, fíjense, que la presión atmosférica también es igual, ¿no? Es 101.325 pascales. Entonces, la presión manométrica, ¿cuánto sería en este caso? Tendría que haber sido 7.585,2, creo que me dijeron, ¿no? Ahí me olvidé anotar ese coma 2. ¿Ya? Ustedes ya lo completan. Aquí, coma 2, ¿ya? Entonces, nada más sería la presión absoluta. ¿Está bien? En el caso de que les hubiese pedido calcular la presión absoluta. Bueno, pues ahora vamos a hacer el inciso B. ¿Sí? El inciso B. ¿Qué me piden en el inciso B? En el inciso B me pide la fuerza en el fondo del recipiente. Obviamente, cada vez que me pide calcular la fuerza en el fondo del recipiente, ya a veces va a aclarar solamente la fuerza que es el líquido o la fuerza total. Cuando dice fuerza total se refiere a que yo tengo que estar, bueno, la fuerza total está en función a la presión absoluta, pero cuando solamente me pide la fuerza que ejerce el líquido, entonces se refiere solamente a la presión, está en función de la presión estática. Usted ya me dijo en las conversaciones, sabemos que la presión es igual, sabemos que la presión también es igual a la fuerza sobre el área, ¿no es así? Entonces, jóvenes, en este caso, yo ya tengo la presión, también se puede calcular el área, ¿no es así? Y lo único que tenemos que hacer es despejar la fuerza. Ahí está. Fuerza va a ser igual a la presión. ¿Qué presión? Obviamente la presión estática, por el área, ¿ya? Ahora, ¿a qué área se refiere? A esta área, fíjense. Porque por aquí sigue viendo el recipiente, ¿no es así? Ahí está. Entonces, toda esa área, a toda esta área se refiere. O sea, al área que está por debajo, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos a calcular. Entonces, presión hidrostática por el área. Ya sabemos el valor de la presión hidrostática. ¿Y cuál sería el área? Fíjense, ahí abajo tenemos un área rectangular, ¿ya? Entonces, su base es 0,6 y el ancho es de 0,4. Entonces, el área de un rectángulo se calcula base por ancho, nada más, ¿no es así? Entonces, vamos por aquí. La presión hidrostática es igual a la base por el ancho. Esa es la fórmula del área de ese rectángulo, ¿no? Eso quiere decir que la fuerza va a ser igual a 7.585,2 newtons, así, newtons sobre metro cuadrado por el área, que sabemos que es base y la base es de 0,6 metros, por el ancho, que sabemos que el ancho es igual a 0,4 metros, ¿ya? Entonces, por favor, jóvenes, calculen a cuánto es igual el valor de la fuerza. 1820,448 Newton. A ver, 1420,8. 448. 4, ¿ya? Newtons. Bueno, jóvenes, de esa manera entonces estamos calculando el valor de la fuerza, ¿no es así? 1800, no 1400. Ah, ya, perdón. 1820. Ahí, jóvenes. 1820,4 newtons. Ese es el valor de la fuerza. La fuerza que ejerce el líquido en el fondo del recipiente. ¿Ya? Luego vamos al inciso C, donde me pide calcular claramente la masa del cilindro. ¿Está bien? Masa del cilindro. Entonces lo podemos hacer de esta manera. Se calcularía de esta forma. A ver, inciso C. Ya, me pide la masa del cilindro. Bueno, jóvenes, para poder calcular la masa del cilindro tenemos que aplicar sumatoria de fuerza, sí o sí. Ya. Entonces, para poder aplicar la sumatoria de fuerzas, yo necesito dibujar todas las fuerzas que están presentes, ¿no? Para empezar, fíjense, tenemos empuje del aceite, ¿es así? Luego, tenemos el peso del cilindro. No tenemos nada más. Entonces hacemos la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Sabemos que el empuje del aceite es positivo menos el peso del cilindro. Todo eso es igual a 0. ¿No es así? Ya en una clase anterior les había comentado que todas las veces que los cuerpos están flotando como en ese ejercicio, el empuje siempre es igual al peso de ese cuerpo. ¿No es así? Ahora, ¿a qué es igual el empuje en este caso? El empuje, nunca se olviden, está en función del volumen sumergido. Entonces aquí va a ser densidad del aceite por la gravedad y en este caso por el volumen sumergido. ¿Ya?
Con la gráfica ustedes pueden tener la altura que está sumergida, es la altura 1, entonces te va a ser el volumen 1. ¿Sí? Entonces aquí, jóvenes, todo esto, lo que está sumergido es el volumen 1. Todo está por encima del nivel del aceite es el volumen 2. Que ya lo voy a calcular. ¿Ya? El volumen 1 es el volumen sumergido. Y todo esto es igual a peso del cuerpo, sabemos que es masa del cuerpo, masa del cilindro, perdón, por la gravedad. Fíjense, gravedad, se van. ¿No es así? Bueno, jóvenes, entonces en este caso, ¿qué me falta? Me falta calcular el volumen 1 para poder calcular la masa del cuerpo. Entonces, ¿cómo se calcula el volumen? Aquí abajo de la gráfica voy a hacer. Si ustedes se acuerdan, el volumen es igual. Aquí igual. ¿No se escucha Sí, bien? el sonido, hay un sonido que interfiere ahí. Ya, espera un cachito, voy a cortar el audio. A ver. Ya. Bueno, ahora más o menos se escucha bien. Sí, Ya. Bueno, jóvenes, entonces como les estaba diciendo, aquí abajito de la gráfica, fíjense que abajo de la fórmula de un cilindro. Para el volumen de un cilindro era igual a pi cuartos por el diámetro elevado al cuadrado y por, en este caso, la altura total. ¿Es así? Pero yo no quiero calcular el volumen de todo el cilindro, yo quiero calcular solamente el volumen de la parte sumergida. Entonces sería aquí pi cuartos por el diámetro total. En vez de la altura, por el diámetro cuadrado, perdón, pero en vez de la altura total, vamos a colocar la altura 1. ¿Sí? Porque la altura 1 es la altura que se encuentra sumergida. Y de esa manera vamos a colocar el volumen 1. Entonces, más el cilindro, que se va a la densidad del aceite, por el volumen sumergido, que es el volumen 1, sabemos su fórmula es pi cuartos por el diámetro cuadrado y por la altura 1. Todos esos valores los tenemos. ¿Es así? Entonces, calculamos. Más el cilindro va a ser igual a la densidad del aceite, que es 860 kilogramos sobre metro cúbico. Todo eso por, aquí es pi cuartos, por el diámetro cuadrado, que es 0,0762. ¿Sí? Obviamente en metros. Todo esto es elevado al cuadrado. Por la altura sumergida, que sabemos que es 15. Entonces aquí colocamos 0,15 metros. Bueno, jóvenes, entonces por favor calculen cuánto es el valor de la masa del cuerpo. ¿Cuánto sería el valor de la masa del cuerpo, jóvenes? A ver, calculenlo. A ver, les voy a ayudar. Pi sobre 4 por 860 por 0,0762 al cuadrado y por 0,15. ¿A todo salió 0,588? Sí, eso sabe. 0,588, obviamente, kilogramos. Ahí está. Esa, jóvenes, sería la masa del cuerpo. Y el último inciso que me pide calcular la densidad del cilindro, o sea, la densidad del cuerpo nada más, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué cuerpo? Si no se llama más es cuerpo. Dividido. El cuerpo dividido entre el volumen del cilindro, ¿sí? A ver, un momentito. Estoy escuchando entrecortado a sus compañeros, ¿no? Ya, a ver, esperemos que se escuche mejor ahora porque he ido a mover un poquito la antena, ¿ya? Bueno, estábamos queriendo calcular el inciso D donde me indica calcular la densidad del cilindro, ¿no es así? Entonces, para calcular la densidad del cilindro, sabemos que la fórmula de densidad es masa del cilindro sobre el volumen del cilindro. No tenemos el volumen del cilindro, pero podemos calcularlo, ¿no? Ahí abajo de la gráfica tenemos la fórmula del volumen del cilindro. Aquí sería masa del cuerpo dividido entre pi cuartos, es así, pi cuartos por el diámetro cuadrado y por la altura total, ¿no? Que es h mayúscula.
¿Ya? Entonces, simplemente reemplazamos, ¿no es así? Ya sabemos el valor de la masa del cuerpo. Entonces, aquí vamos a anotar cuartos. Peso por el diámetro 0,0762 metros elevado al cuadrado por la altura total del cilindro, que es 0,19 metros. Ya. Y la masa que vale 0,588 kilogramos. Los jóvenes, a ver, calcúlenlo. ¿Cuánto sería? A ver, calculen, jóvenes. $678,6 me salió. Sí, así sale. 668,6, ¿no? A ver, 668. Bueno, y entonces en este caso, jóvenes, el resultado es coherente. Si el cuerpo está flotando, obviamente la densidad de ese cuerpo tiene que salir menor que la densidad del líquido. En este caso, sí cumple con esa condición. ¿Es así? El cuerpo está flotando y obviamente una de las condiciones para que el cuerpo flote es que la densidad del cuerpo tiene que ser menor que la densidad del líquido. Y eso es lo que está sucediendo en este ejercicio. La densidad del líquido es de 860 y la densidad del cuerpo es de 678. ¿Ya? Bueno, jóvenes, a ver, hasta ahí ya tenemos otro ejercicio más, que es otro modelo de examen. Ya, vamos a pasar al siguiente, antes que empeore más internet. A ver, ¿cuántos ejercicios más tengo? Creo que hay este más y creo que menos. Ah, tenemos tres entonces. Tres más tenemos. Vamos a hacer ahorita. Como si no. Ya, aquí está otro examen del ingeniero. Sumamente sencillo. En realidad, esta pregunta la hacen casi la mayoría de los docentes. ¿Sí? Esta pregunta de aquí. Ya, donde me indica lo siguiente. Vamos a anotar los datos, ¿no? La pregunta me dice lo siguiente. Se tiene un cuerpo cuyo peso es de 220, ¿ya? Pero cuando está sumergido en agua, su peso es 175 newtons. Y cuando está sumergido en un líquido desconocido, su peso es de 132 newtons. Calcula la densidad del cuerpo y del líquido desconocido. ¿Está bien? Entonces, vamos a colocar aquí datos. A ver, datos. Ahí está, joven. En este caso, tenemos el peso real. ¿Ya? El peso real es el primer peso que me está dando, de 220 newtons. A veces jóvenes les va a decir el peso medido en el aire. Cuando dice peso medido en el aire, se refiere al peso real. Ya más o menos, por favor. El peso medido en el aire también es considerado como el peso real. Entonces aquí es 220 newtons, ¿no? Entonces ese sería el peso real. Luego tenemos el peso aparente. El peso aparente es el peso que tiene un cuerpo cuando ya está sumergido, ¿sí? Entonces tenemos el peso aparente 1, que es el agua, que me indica que es de 175 metros. ¿Sí? Y luego tenemos el peso aparente 2, que es en otro líquido. Sabemos que es igual a 132 newtons. ¿Sí? Está en agua. ¿Ya? Sumergido en agua. Y este está sumergido en un líquido que no conocemos, un líquido X. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces lo primero que vamos a hacer para poder resolverlo es de la siguiente manera. ¿Sí? Primero, cuando está sumergido en agua. No es difícil, fíjense. En agua. ¿Ya? ¿Qué fórmula vamos a usar? Vamos a usar esta fórmula. Vamos a usar la fórmula del empuje. El empuje en el agua va a ser igual al peso real menos el peso aparente. En este caso es el peso aparente 1. ¿Sí? ¿Tenemos el peso real? Tenemos. ¿El peso aparente en el agua? Tenemos. Entonces, con el fórmula puedo calcular el empuje del agua. Entonces, calculamos. Igual a 220 menos 175, ¿no? En este caso, a ver. 175 metros. ¿Ya? ¿Cuánto sería? Calculo. ¿Cuánto sería entonces, jóvenes? Si no me equivoco, es 45 newtons. ¿Todas las células? Sí. Ya. Bueno, jóvenes, entonces, cuando tenemos este tipo de preguntas, cuando se refiere
Fíjense, la pregunta me dice si tiene un cuerpo cuyo peso es de 220, pero cuando está sumergido en agua su peso es de 175. En ninguna parte del ejercicio me indica que el cuerpo está sumergido por completo, tampoco me indica si está flotando. Pero cuando tenemos este tipo de ejercicio siempre se asume que el cuerpo está sumergido por completo. ¿Ya? Por eso vamos a hacer lo siguiente. En este caso sabemos también que cuando un cuerpo está sumergido por completo, el empuje del agua, ¿a qué es igual? Es igual a la densidad, obviamente, del agua, por la gravedad y por el volumen de ese cuerpo. Así, por el volumen de ese cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si yo quiero calcular la densidad del cuerpo, sabemos que la densidad del cuerpo es igual a masa sobre volumen. Pero la masa ya la tengo. ¿Por qué? Porque tengo el peso real. Con el peso real puedo calcular la masa. Entonces, lo único que me faltaría es el volumen del cuerpo. Tenemos la densidad del agua. Y lo que no tengo es el volumen del cuerpo. Entonces, despejamos. El volumen del cuerpo es igual a, sería igual al empuje del agua dividido entre la densidad del agua por el ¿sí? Entonces, con aquí vamos a colocar volumen del cuerpo, va a ser igual al empuje del agua, que es 45 newtons. Todo eso dividido entre la densidad del agua. 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y por la gravedad, no es así, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí podemos meter ahí. Ahí está. Yo lo voy a separar rápido. Aquí es 1000 por 9,8. Sale 0,0. 0,00459. metros cúbicos. Ya. Bueno, hasta ahí no he calculado todavía la densidad del cuerpo, pero ya son cerca porque, ya les dije, el peso real simplemente es igual a masa por gravedad. Ya, aquí va a ser masa. Espera un poquito. Ya, ahí está. Aquí va a ser. Aquí es masa por la gravedad. Es así. De ahí despejamos masa. La masa. Dividiendo. Eso dividimos entre 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Calcúlenlo, por favor, a ver. Entonces aquí la masa es igual. 22,45 metros. Ese sería el valor de la masa. Pero la pregunta me pide calcular la densidad del cuerpo. Entonces vamos a calcular la densidad del cuerpo de la siguiente manera. Por lo tanto, la densidad del cuerpo es igual a la masa del cuerpo dividido entre el volumen. Ya tenemos los dos, ¿no? Aquí va a ser 22,45 kilogramos dividido entre el volumen del cuerpo, que es 0,00459 metros cúbicos. Entonces la densidad del cuerpo sería igual a 4.891. Punto. No importa, digamos. Si quieren, le ponemos entero, 4.891 nada. Pero en realidad sale 4.891,06. Ya se puede realizar si quieren. No hay ningún problema, después le va a poner mal el ingeniero. Ya. Bueno, eso sería el resultado o el valor de la densidad del cuerpo. Ahora me falta saber la densidad del líquido desconocido. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la misma manera. Mismo procedimiento. El líquido desconocido. Entonces, la misma fórmula. ¿Está bien? Vamos a usar la misma fórmula. Pero en este caso ya voy a calcular el pelado, sino que voy a calcular el volumen, perdón, el empuje X. ¿Sí? Entonces el empuje X es igual al peso real menos el peso aparente 2. ¿Sí? El empuje en el líquido X sería igual a 220 menos 132. Todo eso sería 120 menos 132. Bueno, entonces va a ser de 88. Aquí 88, así. Bueno, entonces, hasta ahí estamos calculando el empuje del líquido desconocido, ¿sí? Pero la pregunta no quiere saber el empuje del líquido desconocido, quiere saber la densidad del líquido desconocido. Por lo tanto, jóvenes, lo vamos a calcular de esta manera. Ya les dije que aquí, en este tipo de ejercicios, se dan cuenta como si el cuerpo se estuviera sumergido por completo. Por lo tanto, jóvenes, en este caso el empuje del líquido desconocido va a ser igual a la densidad del líquido desconocido por la gravedad y por el volumen del cuerpo. ¿Ya? Bueno, les aclaro una cosa.
el volumen del cuerpo sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque en ninguna parte de la pregunta me dice que el volumen ha cambiado de ese cuerpo. Sí, cuando se ha sumergido en el agua, es así, ese mismo cuerpo se ha sumergido en aceite, en ese líquido desconocido, perdón. Eso quiere decir que el volumen del cuerpo que hemos calculado hace rato nos va a servir para este ejercicio. Ya tenemos el empuje del líquido desconocido. Tenemos el volumen del cilindro, o perdón, el volumen del cuerpo. ¿Ya? Porque no tengo esta densidad del líquido desconocido. ¿Sí? No tengo. Entonces despejamos. Aquí va a ser la densidad del líquido desconocido. Va a ser igual al empuje del líquido desconocido dividido entre la gravedad y el volumen del cuerpo. Por lo tanto, jóvenes, aquí va a ser igual a 88 minutos. ¿Sí? Y la gravedad que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. El volumen del cuerpo era 0,00459 metros cúbicos. ¿Sí? Ahí fue. Por favor. Calculen, por favor. 1954, En 1956 creo que. Sí, 1956. Sí, eso. Eso sale. Hasta se podría redondear a 34. Ahí está, jóvenes. Ahí termina esta pregunta del examen. Sí. ¿Hay algo que voy a entender hasta ahí? ¿Hay algo que necesitan que les aclare? ¿No hay dudas? ¿No hay consultas? Yo me imagino que sí tienen por tema de lo que se importa a veces, ¿no? Ya. Si no tienen preguntas o dudas o consultas, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ya. Ya, a ver, espera un momentito. Ya. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Fíjense, aquí está el último modelo de examen del ingeniero. Ya es parecido al anterior ejercicio que hemos hecho. ¿Sí? Fíjense, me indica lo siguiente. El peso aparente de un cuerpo dentro del agua es de 4 kiloponios. Y en un aceite de densidad de 0,83 gramos sobre centímetros cúbicos es de 4,4 kiloponios. Calcular el peso real del cuerpo. En este caso no me da el peso real, me da los pesos aparentes, ¿no? No me da el peso real, pero sí me da los pesos aparentes. Bueno, entonces, jóvenes, en este caso lo tenemos que hacer. Vamos a ver los datos. Que todo tiene que estar en el sistema nacional, ¿no? Aquí vamos a colocar el primer peso aparente, que es de 4 kiloponios. Eso tenemos que convertir a newton. ¿Ya? No se olviden que un kiloponio es un kilogramo y ambos son iguales a 9,8 newtons. Aquí me puse una coma sin querer. Ya, un kiloponio es igual a 9,8 newtons. Entonces lo calculamos para que esté directamente en newton. 9,8 por 4. Sería 39,2. Ahí está. Ese es el peso aparente 1. Luego tenemos el peso aparente 2. ¿Así? En este caso va a ser de la siguiente manera. Aquí es 4,4. Lo mismo. Igual a 9,8 newtons. Aquí es el 39. 4,4 por 9,8. Entonces sería 43,12. Eso, ¿ya? Y el último me dice la densidad del aceite. La densidad del aceite es de 0,83. Ya dije que está en el sistema nacional, por lo tanto esto va a ser igual a 830 kilogramos sobre metro cúbico. Ya, ahí está. De esa manera. Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué es lo único que nos falta? Calcular el peso real, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer para poder calcular el peso real? Ya tenemos la densidad del aceite, ¿no? No tenemos nada más que los pesos aparentes. Entonces voy a anotar las dos fórmulas de esta manera. Fíjense. Primero me da el peso aparente de un cuerpo dentro del agua, o sea, dentro del agua. Ah, ya. Entonces mi primera fórmula va a ser la siguiente. El empuje del agua, así. El empuje del agua va a ser igual al peso real menos el peso aparente 1. ¿Ya? Pues no tengo más. Solamente tengo este dato. No tengo esto y no tengo esto. Así. Entonces, continúo. Esto es cuando está en el agua, ¿no? Ahora está en el aceite. El empuje del aceite. El empuje real, así. Menos el peso aparente 2. Bueno, jóvenes, de esa manera. Tengo esas dos ecuaciones. Aquí solamente tengo este dato. No tengo esto y no tengo esto. Así. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para calcular? Vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí yo tengo un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Esta es la 1, esta es la 1 y esta es la 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar a la ecuación 1, lo voy a multiplicar por menos 1. Eso quiere decir que voy a tener ahora menos el empuje del agua, que va a ser igual a menos el peso real, que va a ser más el peso aparente 1, ¿no es así? Ahora copio la otra ecuación, que es el empuje del aceite, que va a ser igual al peso real menos el peso aparente 2. Fíjense, entonces, los voy a sumar o los voy a restar, ustedes quieran.
¿Qué me va a quedar? El empuje del agua menos el empuje del aceite. O al revés, ¿no? El empuje del aceite es positivo. Menos el empuje del agua. Eso va a ser igual a peso real negativo más peso real. Entonces, estos dos se van. ¿Sí? Simplifica. Ahora, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el peso aparente 1 menos el peso aparente 2. ¿Es así? Entonces, esa ecuación es la que me va a quedar ahora. ¿Está bien? Esa es la ecuación que me va a quedar ahorita. ¿Qué más tenemos? Lo bueno es que yo tengo los valores de los pesos aparentes. Eso voy a escribir aquí. El empuje del aceite menos el empuje del agua. Entonces, eso va a ser igual al peso aparente 1. El peso aparente 1 vale 39,2. 39,2 menos el peso aparente 2, que sabemos que vale 4,12. Pues miren, Newton. Es así. Seguimos cuidando. Aquí va a ser el empuje del aceite menos el empuje del agua. Entonces va a ser igual a, vamos a ver, 39,2 menos 23,2. Sale menos 3,92, negativo. Aquí me queda en Newton. Es así. Bueno, seguimos desarrollando entonces. Nos vamos un poquito más arriba. Entonces tenemos el empuje del aceite menos el empuje del agua. Ahora voy a desglosar esa fórmula. El empuje del aceite sabemos que es igual a la densidad del aceite por la gravedad por el volumen del cuerpo. Es así, que no sabemos. Menos el empuje del agua, que va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad y por el volumen del cuerpo. Todo esto es igual a menos 3,92. Fíjense ahora, el único dato, perdón, el único valor que no tenemos es el volumen del cuerpo. Lo vamos a despejar. Voy a sacar factor común el volumen del cuerpo. Volumen del cuerpo. Es así. Aquí también podemos sacar factor común la gravedad, ¿no? Volumen del cuerpo por la gravedad. Entonces aquí se dice menos la densidad del agua. Ahí está, bueno, pues igual a menos 3,92. Ya, jóvenes, aquí despejamos el volumen del cuerpo. ¿Qué me queda? Menos 3,92 newtons. Y abajo va a ser la gravedad por la densidad del aceite. Menos la densidad. Ahí, jóvenes. Entonces, de esta manera, vamos a poder calcular ya el volumen que tiene el cuerpo. De ahí podemos calcular el volumen que tiene el cuerpo. Ahora sí, reemplazamos. Aquí va a ser 9,8. La densidad de aceite es 830. Menos la densidad de agua, que es 1000. Arriba es menos 3,92 newtons. Por favor, jóvenes, calculen cuánto es el volumen del cuerpo. ¿Cuánto sería entonces el volumen del cuerpo? Yo les digo. El volumen del cuerpo está valor 0,0085. Ya. Bueno, entonces, a ver, atienda. En este caso ya tengo el volumen del cuerpo. Con ese volumen del cuerpo ya puedo calcular el peso real. ¿Y cómo voy a calcular el peso real? Vamos a hacer esto, fíjense. Con la primera fórmula. En la primera fórmula hemos anotado lo siguiente, ¿no? El empuje del agua es igual al peso real menos el peso aparente 1. ¿Sí? Entonces aquí el empuje del agua va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad por el volumen del cuerpo. Es igual al peso real menos el peso aparente 1. De aquí despejo entonces el peso real. El peso real va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad y por el volumen del cuerpo más el peso aparente 1. Así. Ya tenemos todas las variables, ¿no? Entonces con eso podemos calcular el peso real. La densidad del agua sabemos que es 9,8. La gravedad es 9,8. El volumen, entonces, 0,235. Todo eso más el peso aparente 1, que sabemos que el peso aparente 1 es 39,2. Entonces, por favor, jóvenes, calculen cuánto sería el peso real. $62,23, creo. Sí, así sale. Sí, sale. Ahí están, jóvenes. Ese es el resultado para este ejercicio. ¿Sí? Ya. Bueno, de todos los ejercicios de computa, tal vez este es el que está un poquito más complicado, ¿no? Pero ni tanto, digamos, sino que era un poquito más de razonamiento. Bueno, jóvenes, me estoy dando cuenta, este ejercicio lo tuve que hacer más rápido, ¿sí? Porque me he dado cuenta que está un poco mal la calidad de internet. ¿Ya? Seguro que es del internet, no del de ustedes. Así que yo creo que lo vamos a tener que dejar ahí ya. Mañana yo les hago por el grupo WhatsApp a ver a qué hora clases.